Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la Vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la Vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Mis hermanos, Dios les bendiga. Continuamos en este maravilloso día estudiando la carta a los Efesios. Dios nos da la gracia de conocer cuál es el desarrollo de la vida cristiana, cómo es que empezaron todas las cosas y cómo es que se han venido dando. En el estudio anterior vimos la obra del Padre. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6, vimos que Dios, antes de que fueran creadas todas las cosas, Él nos bendijo en Cristo Jesús. Él nos escogió en Cristo Jesús. Él nos amó en Cristo Jesús. Él nos predestinó en Cristo Jesús. Él nos adoptó en Cristo Jesús. Y Él nos hizo aceptos en Cristo Jesús. Esta obra es una obra terminada desde antes de la fundación del mundo. Una obra consumada y hecha por Dios solo por la gracia de Él. Aún no existía absolutamente nada. Nada había sido hecho, solo existía el Creador, solo Dios. Y todo esto ya se había hecho, ya se había dictaminado, ya se había decretado y ya estaba en vigencia para el ser humano cuando llegase a existir. Cuando Adán vino a la existencia, todo esto ya era una realidad. Cuando Adán pecó, esto ya estaba preparado para la redención de él y todos sus descendientes. Por eso hoy continuamos estudiando la carta de Efesios para mirar el plan eterno de salvación, pero hoy vamos a mirar el plan de Dios a través de su Hijo. Los versículos 7, básicamente hasta el versículo 13, de alguna manera, nos habla de la obra del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Así que vamos a orar, vamos a disponernos en la mano de Dios para que Dios siga abriendo las Escrituras a nuestros ojos y abra nuestro entendimiento para poder comprender y nuestra voluntad para obedecer. Y todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, realmente sea edificado en la palabra del Señor, conforme al plan eterno de salvación. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos el privilegio, Dios, de estar delante de ti. Gracias por ser tus discípulos, gracias por ser tus alumnos, gracias por ser tus aprendices, pero gracias, Dios, por el propósito que te trazaste de llevarnos a la estatura de Cristo. Gracias, Dios, porque realmente has querido para nosotros la misma posición de tu Hijo. Nunca llegaremos a ser dioses como tu Hijo es Dios, pero sí llegaremos a ser perfectos como Él es varón perfecto. Y nos alegramos, Dios, de que Él sea nuestro Dios y nosotros sus criaturas, de que Él sea nuestro Señor y nosotros sus siervos, de que Él sea el esposo y nosotros la amada esposa del Cordero. Hoy nos alegramos, Padre, de que tú nos estés formando a la estatura de Cristo según tu plan maravilloso y tu plan eterno. Ruego, Dios, para que sea tu Espíritu Santo quien realmente lleve la palabra al corazón de mis hermanos, de todo aquel que escuche. Pero en especial, primero que lo pases realmente, Señor, por mi corazón, limpie mi corazón, lave mi corazón, consagre mi corazón, afirme mi corazón, me establezcas y me afirmes para hacerte fiel hasta el día de Jesucristo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, llama hoy a los que ha de llamar. Los que están reservados para creer hoy, permite que el Evangelio llegue a ellos. Moviliza los pies de aquellos que deben ir, abre la boca de aquellos que deben hablar y permítenos, Dios, a todos cumplir la tarea donde quiera que estemos. A ti sea la honra y la gloria hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Efesios, la carta escrita a la iglesia en Éfeso, allí en Asia Menor, a través del siervo de Dios, el apóstol Pablo, maestro, apóstol y predicador a los gentiles. Esta carta donde realmente nos muestra cómo realmente es la salvación, cómo vino a nosotros y nos muestra que la salvación de los seres humanos es un regalo de Dios dado por gracia, no por mérito de ninguno de nosotros. Es algo que Dios realmente preparó de antes de la fundación del mundo y que la trajo en Cristo Jesús y la ha ido otorgando a cada uno según el tiempo en que cada uno ha existido. Así que vamos para el versículo 7,
donde empieza realmente a participar el Hijo en ese plan eterno de salvación. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ahora, es interesante que el versículo 7 está conectado netamente con el versículo 6, cuando dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Cristo. Jesús muchas veces recibió testimonio de parte del Padre y el Padre decía, dando testimonio del Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, o quien me complace, o quien hace exactamente todo aquello que yo quiero. Por eso la obediencia de Cristo es la obediencia perfecta. Él es el varón perfecto, Él es la vida cristiana perfecta. Si usted alguna vez se pregunta cómo es que Dios quiere que realmente yo viva, sencillamente mire a Jesús, porque es exactamente lo que Dios quiere. Lo que Jesús hizo como hombre es exactamente lo que Dios ha querido y quiere de todos nosotros. Pero el único que ha vivido esa vida cristiana es Cristo. El único que ha vivido la vida espiritual es Cristo. Por eso Dios decidió imputar la vida de Cristo a nosotros, pasando la justicia de Cristo a nosotros, y su justicia nos justifica y nos hace justos. Por lo tanto, la vida cristiana no es una vida de actos, es una vida de fe para nosotros. La vida de Cristo fue una vida de fe manifestada en actos, pero la vida de nosotros es una vida de fe para que los actos de Jesús realmente se manifiesten en nosotros. Y este texto dice que exactamente en Cristo, el amado, es que nosotros tenemos redención. Mire, Dios Padre ha otorgado y otorga redención al hombre en Cristo Jesús. La palabra redimir significa comprar por precio. Nosotros éramos esclavos de Satanás y estábamos en el mercado de esclavitud, siendo manipulados y vendidos como esclavos. Y allí es donde Cristo viene básicamente y nos compra a precio de sangre, como dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre. Cristo pagó el precio de nuestros pecados y Él pagó por nosotros vida por vida. El justo por los injustos, el creador por sus criaturas, el Señor por sus siervos. El Todopoderoso muriendo por nosotros, viles y miserables pecadores. Hermanos, qué hermoso es saber que Él nos amó y en su amor nos redimió. Toda esa obra que Él hizo de bendecirnos, de escogernos, de amarnos, de predestinarnos, de adoptarnos, de aceptarnos, todo eso lo hizo en la eternidad para luego redimirnos, comprarnos al precio de su sangre. Él es el precio preciso. Cristo es el precio preciso por nuestros pecados. Él es exactamente el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, aquel que realmente quita los pecados. La sangre de los machos cabríos en el Antiguo Testamento, de ovejas y becerros, no podían quitar pecados, solo los cubrían. Pero el sacrificio perfecto de Cristo, su sangre, quitó nuestros pecados de la presencia de Dios. Por eso todo aquel que ha reconocido por la gracia de Dios a Cristo Jesús como Salvador, todo aquel a quien se le ha otorgado la fe para creer, ha sido exonerado de todo pecado y es declarado delante de Dios santo y sin mancha, como dice el versículo 4, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha en Cristo Jesús. Doy gracias a Dios porque Dios no me ve a mí solo, me ve en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús me ve con la justicia de Cristo, con la santidad de Cristo, con la posición de Cristo, con la obediencia de Cristo, y en Él realmente es que soy cristiano. O sea, soy parte del cuerpo de Cristo y la vida de Cristo debe fluir en cada uno de nosotros como la vida de Dios en su pueblo. Él dice que Dios Padre realmente nos otorgó redención y es en Cristo que tenemos redención. Si vamos a las Escrituras, ustedes pueden mirar en el libro de los Salmos que la vida del ser humano cuesta tanto, que no se puede comprar con joyas, no se puede comprar con piedras preciosas, que no se puede comprar con ninguna cosa, porque la sangre o la vida del ser humano es de un precio demasiado alto. Y no se compra realmente con riquezas, se compra con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué bueno es poder entender que
Jesucristo es realmente el Salvador de nuestras vidas y que sin Él realmente no hay esperanza. Solo Jesús es la esperanza de vida eterna. Vamos al Salmo 49, por favor. Y dice el versículo 6 del Salmo 49, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios rescate. Tristemente, en la religiosidad del catolicismo se blasfema el nombre de Dios creyendo que con ofrendas se puede pagar la salvación. Y no solamente el catolicismo, sino que hay miles de doctrinas y de iglesias que le exigen plata a los cristianos para el perdón de sus pecados, plata para otorgarles gracia de parte de Dios. Por mucho tiempo el catolicismo vendió indulgencias y la gente compraba indulgencias con la convicción de que con esa indulgencia tenía entrada al reino de los cielos. Pues déjame decirte que la Biblia dice estas palabras y estas palabras son inerrantes. Es la verdad. Dice: los que confían en sus riquezas y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar su rescate a Dios. Nadie puede pagar con dinero, con riquezas, con oro, con plata o con obras la redención de la vida de otros. ¿Sabe por qué? Porque el versículo 8 dice: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás con riquezas terrenales o con cosas creadas. Lo único que pudo pagar el rescate de nuestra vida, lo único que puede traer salvación al ser humano es Cristo Jesús. Y su sacrificio es el precio preciso por nuestros pecados, por el tuyo y por el mío. Y ese sacrificio, esa obra perfecta es la que hace que el hombre viva adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pero las riquezas y las cosas terrenales, dice la Biblia, que no pueden realmente comprar la vida de un ser humano para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. No, solo la sangre de Jesús. Por eso sin sacrificio no hay perdón de pecados, sin derramamiento de sangre no hay salvación. Y solo el sacrificio de Cristo y solo la sangre de Cristo son válidas, son efectivas para la redención del hombre. Por eso es necesario que usted y yo estemos convencidos, plenamente convencidos, de que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Que hay un solo Dios y un solo Señor entre Dios y nosotros, y este es Jesucristo. Que hay un solo nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, y este es el nombre de Jesús. Que no hay otro camino al cielo, no hay otro dador de vida, no hay otro verdadero sino solo Jesús, y que nadie puede ir al Padre sino por medio de Él. Él es la puerta de las ovejas. Él es el buen pastor. Él es el pan de la vida. Él es el Cordero de Dios. Él es el Señor Jesucristo. Él es Dios. Por eso dice la Biblia: en quien tenemos redención y por su sangre. En Él mismo Dios nos ha otorgado el perdón también de nuestros pecados. Él nos ha otorgado el perdón de nuestros pecados. Y es maravilloso, hermanos, entender que el perdón de los pecados Dios nos lo otorga en Cristo de manera absoluta. Pecados pasados, presentes y futuros. Hermanos, es maravilloso realmente mirar lo que Dios hizo por nosotros. En el libro de Colosenses, vamos allí por favor. En Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice la Biblia: y vosotros estando muertos en pecados, porque todos nacimos muertos a causa del pecado, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Todos nosotros anduvimos en otro tiempo muertos. Esto significa separados de Dios en nuestros pecados y nuestros delitos, siguiendo la corriente de este siglo, conforme al príncipe de este siglo, el espíritu que hoy opera todavía en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los pensamientos de nuestra carne, los deseos de nuestra carne, y éramos por naturaleza hijos de ira o merecedores de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso este texto dice que realmente Dios en Cristo nos dio perdón de pecados. Y Colosenses 2:13 dice: a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o en la inmundicia de vuestra carne,
o dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Todos. Y cogió nuestros pecados, dice la Biblia, versículo 14, y anulando el acta de decretos que había contra nosotros, puso aquella ley que estaba en contra de nosotros, que nos mataba de alguna manera, que nos era contraria. Él la quitó, la clavó en la cruz y despojó públicamente a toda autoridad, a todo principado, a toda potestad diabólica. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién ganó esa victoria para ti y para mí? Cristo Jesús. Solo Él es el Salvador. Solo Él es el Señor. Porque solo Él es Dios hecho hombre. Por amor a su pueblo, por amor a nosotros, por amor a todo aquel que cree. Por eso Efesios dice muy clarito que en Él es que nosotros tenemos redención. En Él es que nosotros tenemos perdón de pecados, todos. El día que Cristo murió por mí, el día que Cristo murió por ti, el día que Cristo murió por nosotros, por los que creen, ese día Él cargó absolutamente todo nuestro pecado. Por eso Él murió por el pecado pasado, presente y futuro. Todo lo que yo he hecho en mi vida, en estos 53 años de vida, Dios ya lo perdonó. Todo aquello que yo pueda hacer en mis rebeliones, que no debería hacerlo, pero tristemente a veces lo hago, Dios ya lo perdonó. Y todo aquello que posiblemente vaya a hacer, Dios también lo perdonó. No tengo permiso para pecar. Y esto no es licencia para pecar. Porque la gracia realmente nos enseña a odiar el pecado, a no pecar. Y la palabra de Dios en nuestro corazón nos guarda, nos santifica, nos purifica y nos aparta del pecado, porque ella santifica al ser humano. Pero lo maravilloso es saber que Dios en Cristo Jesús nos otorga redención. Él nos compró a precio de sangre y nos perdona todos nuestros pecados. La Biblia dice que Cristo hizo todo esto por amor a nosotros. Por eso Él nos amó. Y el Padre nos adoptó en Cristo como hijos, porque nosotros no éramos hijos, éramos solamente criaturas. Pero al creer en Cristo, al ser unidos a Cristo, al formar un solo cuerpo con Cristo, ahora somos hijos de Dios. Nosotros somos adoptados, somos ramas injertadas en el olivo. Y allí empezamos a disfrutar toda la naturaleza de Dios en nosotros. Toda su obra y su vida ahora es parte de nuestra vida. Y como dice el apóstol Pablo, ahora ya no vivimos nosotros, es Él el que vive en nosotros. Y es su vida la que debe fluir en nuestra vida. Es un cambio, la vida de nosotros por la vida de Él. La vida de Él por la vida de nosotros. Nuestros pecados, Él los tomó y los cargó como si fueran de Él, para otorgarnos la vida de Él, su justicia, su amor, su paz, su santidad, gracias a la misericordia de Dios para con nosotros. Así que, hermano, mire, no importa qué haya hecho, estimado amigo, no importa a dónde has caído, Dios te quiere perdonar. Y en Cristo Jesús está ese perdón que Dios otorga si crees en Él. Si realmente reconoces que eres un pecador y puedes ver a Jesús como tu Señor y tu Salvador, recíbelo en tu corazón, acéptalo en tu corazón, cree en Él y en lo que Él hizo por ti como la única obra y obra perfecta para que tengas vida con Él por siempre. Este es el regalo de Dios a través de su Hijo. Y dice la Biblia que Él hizo esta obra de redención y de perdón según las riquezas de su gracia. Es maravilloso, mira eso, dice, según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia son inmensas, pero el versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es maravilloso, hermanos, mirar esta parte. Y quiero que me acompañen allí, hermanos, para mirar realmente esta obra del Señor. El versículo 8 y 9, o más bien del 8 al 10, se ven las expresiones de la gracia. Voy a leer desde el 8 al 10 completo. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta es la obra del Padre a través de su Hijo. Nos redimió y nos perdonó. Y su redención y su perdón, Él realmente lo hizo según las riquezas de su gracia, las cuales, dice la Biblia, las cuales hizo sobreabundar. Su gracia es infinita y el Padre la hizo sobreabundar para con nosotros. Por eso dice la Biblia que cuando nosotros no nos afanamos, sino que oramos y le damos gracias,
La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él ha hecho sobreabundar de manera infinita todo lo que Él es y lo que Él tiene para con nosotros. Por eso su gracia nunca se acaba, su amor nunca termina, su paciencia nunca se agota, porque Él es Dios, el Todopoderoso. Y esto está a favor de su pueblo, esto está a favor tuyo y está a favor mío, todo reunido en una sola persona, en Cristo Jesús. No está en tradiciones, no está en costumbres, no está en hábitos, no está en ninguna cosa que nosotros hagamos. Está en la persona de Jesús. Por eso lo que usted y yo necesitamos buscar todo el tiempo es a Cristo. Si buscamos la Biblia es porque queremos hablar con Cristo. Si vamos a orar es porque queremos realmente disfrutar a Cristo y a través de Cristo llegar al Padre. Queremos realmente que Él obre en nosotros. Hermanos, qué maravilloso es esto. Ahora dice el texto que Él hizo estas obras, esta redención y este perdón según las riquezas de su gracia, según la multitud de su riqueza, de su gracia. Recuerde que la gracia es Dios a favor de nosotros. Gracia es algo que usted necesita y no merece, pero que lo necesita y Dios se lo otorga de manera gratuita por la fe en Cristo Jesús. Y toda esta gracia está a favor del ser humano. Tristemente el ser humano no busca a Dios, no quiere a Dios. Pero qué maravilloso es cuando nosotros buscamos a Dios, entendiendo la gracia de Él. Y toda la gracia de Dios vino a nosotros por medio de Jesucristo. Su amor, su verdad, su consuelo, su paternidad, todo lo tenemos en Cristo Jesús. Y dice el texto que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Quiero detenerme un ratico a hablar de estas dos palabras, sabiduría y inteligencia. Es interesante que el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el que se había propuesto en sí mismo. Dios quiere que usted y yo le conozcamos. Por eso dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y el misterio de su voluntad no es otra cosa que Él quería hacerse hombre en la persona de Cristo. Y en la persona de Cristo traer salvación para ti y para mí, hacer posible que realmente el hombre se acercara a Dios y que el hombre fuera perdonado. Pablo aclara que el misterio básicamente es que nosotros los gentiles, los que no somos judíos, fuéramos perdonados y fuéramos salvos. Nosotros que éramos despreciados por los judíos y despreciados, tenidos como gente inmunda y gente pagana, disfrutáramos la gracia que Dios le otorgó al pueblo de Israel y la gracia que Israel despreció, que la recibiéramos nosotros por la fe en Cristo Jesús. Y por eso Dios quiso darnos a conocer todo esto, sobreabundando para con nosotros esa gracia, ese perdón y esa redención en toda sabiduría y en toda inteligencia. Hermanos, es necesario que nosotros realmente entendamos este principio y disfrutemos realmente esa bendición de tener estas cosas. Mire, el misterio de su voluntad es la esencia del conocimiento. La esencia de lo que debemos nosotros conocer es el misterio de su voluntad. Y es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pablo, por el Espíritu, resume en 1 Corintios 15 el Evangelio. Vamos allí un momentico, por favor. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, los primeros versículos, el Espíritu de Dios a través de Pablo resume lo que es el Evangelio. Dice versículo 1 de 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Este es el misterio que está oculto en el Antiguo Testamento y que el pueblo de Israel no entendía ni los profetas entendieron, que el Mesías venía como un sacrificio antes de venir como un rey, que venía como un cordero antes de venir como un león, que venía realmente a salvar antes de venir a destruir. Y el texto dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras,
Y que Cristo apareció a Pedro y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún y otros duermen. Y después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles. Y Pablo dice, y por último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y yo puedo anexarme ahí esa lista y usted puede anexarse a esa lista, porque después nos apareció a nosotros y se dio a conocer, y hoy le conocemos como nuestro Señor y Salvador. Porque Cristo sigue apareciéndose a su pueblo a través del Evangelio. A través de la predicación del Evangelio, Cristo se hace real para los seres humanos. Cristo se hace visible para los seres humanos, para que todo aquel que oye y cree le conozca y tenga vida eterna. Por eso Pablo en el libro de Efesios dice que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esa es la esencia del conocimiento, el misterio de la voluntad. Y los beneficiarios somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que por la gracia de Dios podemos creer. Y dice la Biblia en el beneplácito de su voluntad. Según su beneplácito, dice ahí el versículo 9, dando a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito o según el placer de él. Mire, tristemente el mundo cree que pueden hacer lo que quieran y al final Dios los va a salvar. No, no es así. Porque dice la Biblia que Dios tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia, porque eso es lo que le place a Él. Ningún ser humano merece la salvación, ningún ser humano merece la vida, ningún ser humano merece absolutamente nada, nada de lo que tenemos. Por lo tanto, Dios queda en perfecta libertad para otorgarla según su beneplácito a quien Él quiera. Y el que la recibe no merece menos ni más que el otro, pero Dios quiso y Dios quiere. Y por eso le doy la gloria a Dios que entre millones de pecadores Dios me haya escogido para ser su hijo. No me dio riquezas como a otros, pero me dio la vida eterna. No me dio casas como otros, pero me hizo miembro de su familia y heredero de la Nueva Jerusalén. Hermanos, si nosotros viéramos las riquezas en Cristo, nada en esta tierra es comparable con la gloria venidera. Nada, absolutamente. Y todo lo que los seres humanos lleguen aquí a poseer es basura comparado con las riquezas celestiales que tenemos en Cristo Jesús. Todo lo que hay en la tierra es perecedero, todo lo que en la tierra es temporal, todo lo que hay en la tierra se deteriora. Pero lo que Dios nos ha dado en Cristo es incorruptible y permanece para siempre. Por eso, qué hermoso es conocer a Cristo y disfrutar lo que el Padre nos ha dado en Cristo. Y todo aquello que Él hizo sobreabundar para que nosotros lo disfrutemos. Y Dios quiere que realmente nosotros le conozcamos. Porque realmente, hermanos, cuando le conocemos, todo lo demás pierde valor. Tanto que Pablo escribe en Filipenses, cuando estudiemos Filipenses, vamos a estudiar esa bendición, de que Pablo realmente pudo entender que todo lo que hay en la tierra absolutamente no vale nada, nada. El precio de toda la riqueza de la tierra es estiércol comparado con el privilegio de conocer a Cristo, de conocerle a Él y de poder estar con Él un día por los siglos de los siglos. Porque todo aquel que quiera realmente disfrutar el valor de Cristo debe entender y debe de valorizar todo en esta tierra. Hasta que lo terrenal no pierda su valor, Cristo no será lo más importante para ti. Si tú quieres que Cristo sea lo más importante para ti, tienes que empezar a mirar que todo lo que hay en la tierra no tiene valor alguno. Y que el valor de las cosas aquí son temporales, son pasajeras y son vanas. Pero el valor que tiene Cristo y el conocerle, el servirle y el esperarle es sin precio y es incalculable. Hermanos, qué hermoso es entender esto. Por eso, Él es la fuente del beneplácito. Dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Es maravilloso, hermano, mirar según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hermanos, Dios complace a Dios. Solo Dios complace a Dios. Solo Dios glorifica a Dios. Solo Dios le obedece a Dios. Solo Dios le paga a Dios. Solo Dios satisface a Dios. Tú y yo no podemos. Pero qué bueno que la segunda persona en la Trinidad, Dios Hijo, esté en nosotros por su Espíritu Santo, para que nosotros seamos complacencia para Dios, no por nosotros, sino por su Hijo que mora en nosotros por la presencia del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, ¿cierto?,
que Dios quiso que nosotros realmente disfrutásemos todo esto. Y por eso dice el versículo, vuelvo al versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Hay dos clases de sabiduría según la Biblia. Vamos a Santiago, por favor. Vamos al libro de Santiago. Y en Santiago capítulo 3, el versículo 13 al 18 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Si hay alguno, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque necesitamos obras sabias en sabiduría y en mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, luego benigna, después llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Existe la sabiduría de la tierra, la cual es terrenal, animal y diabólica. Terrenal porque es de la tierra, animal porque es ilógica e irracional, y diabólica porque viene de Satanás. Es la sabiduría de Satanás. ¿Y qué la caracteriza? ¿Qué caracteriza a esta sabiduría? ¿Cómo se manifiesta realmente esta sabiduría en los hombres? Se manifiesta en celos amargos, en contención en el corazón, en jactancia, en mentiras contra la verdad, en celos y contención, perturbación y toda obra perversa. Tristemente el ser humano vive en esta sabiduría el mayor tiempo, o vivimos en esta sabiduría el mayor tiempo, para vergüenza hay que decirlo. Y existe la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría de Dios, ¿cómo es? Dice la Biblia, primeramente pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si usted mira estos atributos de la sabiduría de Dios, esto es lo que refleja el carácter de Dios. Y este es el carácter que Dios quiere ver en sus hijos, en aquellos que por la gracia de Él ha conocido desde antes de la fundación del mundo, que ha escogido, que ha predestinado, que ha adoptado, que ha aceptado y que ha redimido y perdonado. Dios quiere ver en nosotros estas cualidades: pureza, paz, amabilidad, benignidad, misericordia y buenos frutos. Una vida sin incertidumbres, una vida sin hipocresía. Y dice el texto al final, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mira, hermanos, Dios hizo sobreabundar toda su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros tenemos todo, pero en Cristo, no en la religión, no en las obras, no en el ministerio, no, en Cristo, en la persona de Jesús. Por eso Dios quiere que tú y yo entendamos que sin relación no hay salvación. Sin relación no hay vida cristiana. Y sin relación no hay manera de agradarle a Dios. Y esta relación es con su Hijo Jesucristo. El mundo cada día se separa más de Dios y cada día desprecia más a Dios, despreciando a Cristo. Cada día el hombre hace más resistencia, más oposición, más afrenta al Espíritu Santo. Cada día quieren escucharlo menos. Y la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para que acudan a Cristo y entiendan que el único camino al cielo es Cristo, y que si no caminan en Cristo estarán caminando en el camino de la perdición, y que al final será condenación. Ahora dice el versículo de Efesios que no solamente hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, sino también en inteligencia. ¿Cuál es la fuente de la inteligencia? La Biblia dice que la inteligencia viene de Dios como compañera de la sabiduría. Que la inteligencia viene de Dios como compañera de la sabiduría. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la Biblia para hablar un poquito de la inteligencia. Vamos al libro de Éxodo, por favor. Y vamos al capítulo 31 primero. En Éxodo 31. En el versículo 3 de Éxodo 31, hablando de algunos hombres que Dios escogió para trabajar en el tabernáculo y para hacer las obras del tabernáculo, dice que escogió allí a unos hombres y escogió a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en dos cosas,
en sabiduría y en inteligencia. Estos dos parecen hermanitas. Van juntas, caminan juntas y no se separan. Donde está la una, está la otra. Donde hay sabiduría debe haber inteligencia, y donde hay inteligencia debe haber sabiduría. Y creo que se le une uno más, que es el conocimiento. Pero aquí usa tres: sabiduría, inteligencia y ciencia. Sabiduría, inteligencia y ciencia. Dice, lo he llenado en sabiduría, lo he llenado en inteligencia y lo he llenado en ciencia y en todo arte. Y por eso estos hombres pudieron hacer el arca, pudieron hacer todos los implementos del tabernáculo que Dios le pidió a Moisés. En el libro de Job, por favor, vamos al libro de Job, un poquito hacia el centro de la Biblia. Antes de los Salmos está el libro de Job. Y allí en el capítulo 23, específicamente, capítulo 12, veamos primero a Job, primero capítulo 12. En Job capítulo 12, versículo 13, la Biblia dice, con Dios, escuche, con Dios está la sabiduría como compañera de él. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo, suya es la inteligencia. En otras palabras, si usted y yo no tenemos a Dios, somos bruticos. Si nosotros no tenemos a Dios, somos torpes. Si no tenemos a Dios, somos erráticos, somos ignorantes, estamos perdidos. La Biblia dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y la verdad, lo que le faltó fue a Dios. El pueblo se separó de Dios. Ellos no quisieron a Dios. Dios, aunque quiso estar con ellos, ellos no quisieron estar con Él. Por eso, hermanos, la sabiduría viene de Dios. La inteligencia viene de Dios. La ciencia viene de Dios. Y en el capítulo 28 del libro de Job, sigamos un poquito más adelante. En el versículo 12 del capítulo 28, dice la Biblia, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? Esa es la pregunta. ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No lo busquen en ningún lugar geográfico, porque está realmente en el Señor. Quien busca al Señor encontrará la sabiduría, la inteligencia y la ciencia. En el libro de Proverbios, vamos un poquito adelante del libro de los Salmos. En el capítulo 2, versículo 6. Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice la Biblia, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y también la inteligencia. Estos tres van juntos: sabiduría, conocimiento e inteligencia. Y Dios hizo sobreabundar en nosotros todo en sabiduría e inteligencia. Y esto se consigue cuando usted y yo buscamos a Dios. Tenemos un pueblo hoy en día demasiado ignorante, un pueblo en tinieblas, un pueblo en error, porque en su boca está el Señor, pero no en su mente y en su corazón. Y Dios tiene que juzgar al pueblo de hoy y decirle, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque aunque tienen conocimiento de Dios, no lo conocen a Él. Y una cosa es saber Biblia y otra cosa es conocer a Dios. Conocer a Dios es tener vida. Conocer a Dios es tener eternidad. Que se manifieste en nosotros en sabiduría e inteligencia, conocimiento y ciencia. Y esa sabiduría Dios ha querido ponerla en su palabra para que nosotros tengamos alcance a ella. Y vamos allí al libro de Deuteronomio, devolvámonos al Antiguo Testamento otra vez, al quinto libro de la Biblia, al libro de Deuteronomios. Y vamos allí al capítulo 4, por favor, los versículos 5 y 6. Dice la Biblia, hablándole Dios a Israel a través de su siervo Moisés, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra. Escuche, porque esta es vuestra sabiduría. Esta es vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. Hermano, ¿sabe qué me hace distinto a mí ante los demás hombres? La vivencia de las Escrituras. La Biblia hizo de Israel un pueblo distinto, un pueblo diferente.
Fue la Biblia la que lo hizo un pueblo grande, un pueblo ordenado, un pueblo victorioso. El ser humano que realmente no vive en comunión con la Biblia, en contacto con la Biblia, hermanos, es un pueblo que vive esclavizado al mundo, a la carne y a Satanás. Es un pueblo que vive esclavo de todos los días de los quehaceres de la vida. Pero cuando nosotros, dice la Biblia, cuando nosotros guardamos las Escrituras, cuando nosotros decidimos por el poder del Espíritu Santo ponerlos por obra, la palabra de Dios se convierte en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia ante los ojos de todos los demás, y todos los demás podrán mirar y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. Y Dios le pregunta al pueblo de Israel: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Los dioses de las religiones están en los templos, pero nuestro Dios está en nuestro corazón. Los dioses de los pueblos están en el bolsillo, están en un altar, pero nuestro Dios está vivo y está en nosotros, vive en nosotros. Y dice: ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por eso el Señor nos hizo discípulos, para que nosotros le conozcamos a Él a través de las Escrituras, para que estudiemos la Biblia y disfrutemos la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, la inteligencia de Él. Y que todo esto sea disfrutando el conocer a Cristo. En uno de los salmos, el salmo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119, vamos un momentico allí. En el versículo 104, la Escritura dice estas palabras en el Salmo 119, 104. Dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Mire, ¿por qué los cristianos hoy en día no aborrecen los caminos de la vida? Sencillamente porque no han adquirido inteligencia estudiando las Escrituras. El texto dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Mire, entre más crecemos en el conocimiento de las Escrituras, entre más disfrutamos a Cristo, más aborrecemos el mundo y menos queremos estar aquí. La mayoría de los cristianos viven como si nunca fueran a partir. La mayoría de los cristianos viven como si Cristo no regresara. Y la mayoría de los cristianos viven buscando cosas terrenales, cada día buscando llenarse más de cosas terrenales, cuando todas ellas tenemos que dejarlas y abandonarlas muy pronto, porque muy pronto llega el Señor y partiremos. ¿Y de quién será todo aquello en lo cual usted se ocupó, perdió tiempo? Qué bueno que reflexionemos. Cuando hablamos de la naturaleza de la inteligencia, porque estamos hablando de la fuente de la inteligencia que viene de Dios y de su palabra. Cuando hablamos de la naturaleza de la inteligencia, sencillamente decimos que la inteligencia es apartarse del mal. En el libro de Job, retrocedamos otra vez al libro de Job, ahí antecitos de los Salmos está el libro de Job. Y en el capítulo 28, versículo 28 del libro de Job, nos dice exactamente qué es la inteligencia. Dice la Biblia, el versículo 28, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor, escucha, el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová es la sabiduría. El que realmente es sabio teme a Jehová, y el que teme a Jehová se aparta del mal, eso es ser inteligente. El que es sabio teme al Señor. Y el temor de Jehová es apartarse del mal, lo cual se manifiesta en la Biblia como ser inteligente. El bobito, el tontico, ve el peligro y se acerca. Ve la balacera y corre a ver quién está disparando. Y él puede caer ahí. Pero el inteligente huye, se esconde. Porque la inteligencia le dice que corre peligro y que debe ser prudente. Y que si quiere mirar, que espere que pase la balacera y luego puede ir y chismosear un rato. Hermanos, qué bueno es entender. La naturaleza de la inteligencia es apartarse del mal. Y esto es una cualidad realmente del Espíritu. Avancemos unas hojitas a Job 38. En el libro de Job 38, cuando el Señor empieza a hablar con Job, allí en el versículo 36, Dios hace esta pregunta y le pregunta a Job: ¿quién puso la sabiduría en el corazón?
¿O quién dio al espíritu inteligencia? Es interesante que realmente la sabiduría es una cualidad del espíritu. El ser necio es una cualidad negativa del espíritu nuestro. El ser inteligente, el ser sabio, es una cualidad positiva del espíritu nuestro por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace a nuestro espíritu inteligente, lo hace sabio, lo hace consciente. Hermanos, qué bonito es poder entender las Escrituras. En el libro de Isaías, vamos un poquito más adelante. En el libro de Isaías, en el capítulo 11, en el versículo 2, cuando se habla básicamente del Mesías, de Jesucristo que viene realmente a la tierra a cumplir la obra que los hombres no pueden cumplir. Allí en el capítulo 11, versículo 2 dice: y reposará sobre él, sobre Cristo, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Cristo en su espíritu humano era sabio, era inteligente, tenía espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Por eso él hacía entender diligentemente el temor de Jehová. Por eso él no juzgaba según la vista de sus ojos, ni arguía por lo que oían sus oídos. Por eso él juzgaba con justicia a los pobres, él arguía con equidad a los mansos de la tierra. Por eso él realmente juzgó como debía juzgar. Porque su espíritu estaba dotado de sabiduría e inteligencia. El apóstol Pablo y todos aquellos hombres disfrutaron la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso llegaron a abandonarlo todo por Cristo y llegaron a vivir la vida que nosotros conocemos, que es una vida ejemplar para nosotros. Y en el libro de Colosenses, vamos un momentico al Nuevo Testamento. Allá más adelantico del libro de Efesios está Colosenses. Y en el capítulo 1, en el versículo 9 dice la Escritura: por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Aquellas cosas que Dios nos otorgó en Cristo Jesús y que las hizo sobreabundar para que nosotros le conozcamos y para que nosotros conozcamos el plan eterno y descansemos. Y descansemos. Hoy tenemos más número de creyentes creyendo que van a perder la salvación, que número de creyentes creyendo que les ha sido regalada la salvación. Casi ningún niño vive pensando si mamá o papá se va a morir, o si él va a quedar solo, o si él se va a perder. No. La preocupación de ellos es disfrutar a papá y mamá, porque entre más cerca de papá y mamá estén, más seguros están. Pero aunque papá muera y aunque mamá muera, ellos seguirán siendo hijos. Y aunque los hijos mueran, seguirán siendo hijos. Muertos, pero seguirán siendo hijos. ¿Sabe por qué? Porque la vida no fue por nosotros, fue por ellos, humanamente hablando. Lo mismo pasa en la vida eterna. Dios nos explica lo que Él hizo antes de la fundación del mundo y lo que hizo en Cristo en la historia del tiempo. Por eso la salvación no es algo que tú merezcas, ni es algo que yo merezca, y no es algo que nosotros podamos conseguir. Es algo que Dios nos otorga como gracia, como regalo. Es algo que usted y yo necesitamos, pero no merecemos. Por lo tanto, Dios lo otorga no por precio de plata ni de obra, sino por fe en Cristo Jesús. Todo aquel que recibe al Hijo, recibe el paquete completo. Todo aquel que recibe al Hijo es heredero del Padre. Heredero del Padre. Entonces, la naturaleza de la inteligencia es apartarse del mal, es una cualidad del Espíritu y es el conocimiento del Santísimo. En el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, vamos allá un momentico. Libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Qué bueno que subrayen este texto para que lo tengan presente por ahí. Dice Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Dice, el temor de Jehová, escuche, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Usted puede ser un doctor, un magíster, un PhD en cualquier ciencia de este mundo, pero si no conoces a Cristo, usted no es inteligente. De hecho, el conocimiento de las cosas terrenales todas son vanidad y son basura delante de Dios. Porque el conocimiento de Dios es lo que realmente importa, porque es lo que le da al hombre valor y vida eterna.
La gente se jacta del conocimiento intelectual. Y los tiempos en que estamos son tiempos de arrogancia, son tiempos de soberbia porque la gente, el ser humano ha logrado momentos de desarrollo mental terrible y ha logrado crear cosas sorprendentes como la tecnología. Y todas las cosas que vemos hoy, vemos cosas que realmente jamás nos hubiésemos imaginado verlas. Pero todo eso, tristemente, es para destrucción del hombre. Todo eso es para que el hombre se aparte de Dios, niegue a Dios. Y todo eso es vanidad, porque todo es pasajero y se va a acabar. Pero el que conoce a Cristo, el que conoce las Escrituras, ese permanece para siempre. Porque es sabiduría de lo alto, no terrenal. Es sabiduría pura, es sabiduría de Dios. Por eso qué bueno que Dios quiso que nosotros tuviésemos todo esto solo a través de la sabiduría y el conocimiento de Él, para que fuésemos inteligentes y le buscásemos a Él. Y la inteligencia es una de las cosas que debemos comprar y no venderlas. Mire lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 23. Si alguien te pone a elegir para qué es lo que debes adquirir, en qué debes gastar tu dinero, en qué debes invertir, en casas, en carros, en tecnología. Algunos están invirtiendo en la luna y en el sol. Dios le dice, necios, si quieren invertir, inviertan en inteligencia, pero bíblica, no artificial. Porque hoy en día la gente está invirtiendo en la IA, en la inteligencia artificial, mas no en la inteligencia espiritual. Dice el versículo 23, compra la verdad y no la vendas. Compra la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia y no la vendas. Tristemente la mayoría la están despreciando y la están regalando. A muchos les ha costado bastante caro conocer la verdad. A otros les ha costado bastante caro ser sabios, tener conocimiento, ser inteligentes, pero lo están despreciando por la basura de este mundo. Como dice Pablo a Timoteo, muchos naufragaron sencillamente por no hacer lo que sabían que debían hacer, porque no usaron el conocimiento para hacer lo correcto y naufragaron, quedaron a la deriva y por lo tanto fueron entregados a Satanás para destrucción de la carne. La Biblia dice que el que conoce algo de Dios y retrocede, le hubiese sido mejor no haber conocido. Porque el que sabe algo de Dios y lo desprecia, su condición será peor. Porque ha despreciado lo que realmente necesita y lo ha cambiado por la basura de este mundo. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos cuánto nos ha amado Dios y todo lo que nos ha otorgado solamente a través de la sabiduría y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios hizo sobreabundar todas estas riquezas en gloria para nosotros en toda sabiduría y en toda inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el cual Él se había propuesto en sí mismo según su beneplácito. Ahora quiero compartir algunos propósitos de la inteligencia. Uno de los propósitos de la inteligencia es que nosotros realmente le sirvamos a Dios. El que realmente es inteligente se ocupa de las cosas de Dios más que del mundo. Los que son más bien ignorantes o bruticos, perdone que diga estas palabras, se ocupan de las cosas del mundo y no de las de Dios. Y es mucho más grande el rango de los que se ocupan de las cosas del mundo que las de Dios, que aquel rango de aquellos que se ocupan de las cosas de Dios antes que las del mundo. En el segundo libro de Crónicas, vamos un momentico, en el capítulo 30. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, en el versículo 22, la Biblia dice estas palabras: y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Hermano, porque para servir al Señor se necesita sabiduría, inteligencia, conocimiento y ciencia, la de Él. La sabiduría de Él, la inteligencia de Él, el conocimiento de Él y la ciencia de Él. Hay muchos en la iglesia que quieren servir, pero no quieren estudiar. Entonces, ¿servirán con la inteligencia del mundo a Dios? No se puede, fracasarán. ¿Servirán a Dios con la sabiduría del mundo? No podrán, fracasarán, serán avergonzados. Porque si no se les sirve en el control y en el poder del Espíritu Santo, no se puede servir a Dios. Por eso a Dios solamente se le puede servir en el Espíritu y en verdad. Y solamente los que han conocido a Jesucristo pueden servirle, porque solo ellos tienen el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En el Salmo 47, versículo 7,
Vamos allí en el Salmo 47, versículo 7. Hay otro propósito de la sabiduría y es la alabanza a Dios. ¿Sabe, hermanos, que para alabar a Dios se necesita tener la inteligencia, la sabiduría de Dios para saber qué es lo que debemos cantar? ¿Qué es lo que debemos decir? Allí en el 47, versículo 7 dice la Biblia, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Casi que nos dice, oiga, no se te olvide que Dios es el Dios de toda la tierra, así que cantad, cantad con inteligencia. Hoy en día la iglesia no canta con inteligencia, canta según la moda. Canta según lo que está triunfando en el mundo, lo que el mundo acepta, lo que se postula para los Grammy, es lo que las iglesias están cantando hoy. Y déjame decirte de todo corazón y sin temor a errar, que todo lo que el mundo acepta, Dios lo aborrece. Porque si el mundo aborrece lo de Dios, ¿cómo puede aceptar algo de Él? Así que lo que el mundo acepta, Dios no lo acepta. Porque el mundo lo está aceptando y eso indica que está en contra de Dios. Puede tener la mejor melodía y aparente letra, pero no fue hecho para Dios, fue hecho para ganar premios del mundo. Fue hecho para la alabanza del mundo, fue hecho de alguna manera para los aplausos del mundo, no para Dios. Pero lo que ha sido hecho para Dios, el mundo no lo acepta. El mundo no está cantando un himno como cuán grande es Él. No lo cantan, solo el pueblo de Dios lo canta. Pero hoy en día está saliendo mucha música que llaman cristiana y no lo es. Es música para el mundo, con ritmos del mundo, cosas que el mundo acepta y quiere premiar. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros entendamos. En Proverbios capítulo 2, avancemos un poquito y vamos al libro de Proverbios otra vez. Y allí en el capítulo 2, en el versículo 11, la sabiduría es un instrumento para la preservación de la vida del Hijo de Dios. Cada uno de nosotros como hijos de Dios en Cristo Jesús somos preservados a través de la inteligencia, a través de la sabiduría. Mire lo que dice el versículo 2, versículo 11. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Ser inteligente ayuda, hermano, para no morir tan rápido. El que conduce con inteligencia, el que habla con inteligencia, el que actúa con inteligencia, el que reacciona con inteligencia, preserva su vida. Mas el que se apresura con necedad, corre ciertamente a la muerte. Y en el capítulo 3, versículo 13, la Biblia dice esta palabra, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, bienaventurado el hombre que obtiene la inteligencia. ¿Sabe por qué? Versículo 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos son más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, ni a la sabiduría, ni a la inteligencia, ni al conocimiento, ni a la ciencia de Dios. Hermano, escuche, estas 4 cosas no las puede usted comprar con oro ni con plata. No se pueden. Se disfrutan con el temor de Dios y el conocimiento de Dios. Y eso es gratuito para ti y para mí en Cristo Jesús. Qué bueno es que entendamos cómo es que funcionan las cosas de Dios tan contrarias a las cosas del mundo. Y en Proverbios 19, versículo 8, nos dice que la inteligencia nos ayuda y nos lleva a la búsqueda del bien. Allí en el versículo 8 dice la Escritura, el que posee entendimiento ama su alma. Escuche, el que posee entendimiento ama su alma, porque con entendimiento uno se protege. Y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Mucha gente camina de mal en mal porque no quieren ser llenos de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Porque no quieren disfrutar la riqueza de la gracia de Dios, las cuales Él sobreabundó para con nosotros en sabiduría e inteligencia. Mire, estimado hermano y amigo, busca ser sabio, busca ser inteligente. Lee las Escrituras, estudia las Escrituras, cree las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Jesucristo. Y ellas están aquí para mostrarnos a Cristo, para que le conozcamos y conociéndole tengamos vida eterna. Y algo más, el valor de la inteligencia. Como leímos hace un momento, la inteligencia vale más que el oro y la plata. Job 28, versículo 15 al 19. Volvamos allá otra vez. Devolvámonos un poquito otra vez al libro de Job, en el capítulo 28, y volvamos a leer allí. Versículo 15 hasta el 19 de Job. Dice la Biblia. No se dará por oro, escuche, no se dará por oro, ni su precio será a precio de plata.
No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Hermanos, si nosotros entendiéramos el valor de las riquezas espirituales, no buscaríamos las riquezas materiales. Si nosotros entendiéramos lo que dice Efesios 1:8, que Dios hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y saber que la sabiduría y la inteligencia de Dios vale más que el oro, que la plata, que cualquier clase de piedras preciosas. Mire todas las riquezas o todas las piedras preciosas que menciona este texto, por las cuales el hombre mataría. Pero el versículo 18 termina diciendo: la sabiduría es mejor que todas estas piedras preciosas. Y dice: no se igualará con la sabiduría el topacio de Etiopía, y no se podrá apreciar con el oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Y ya lo hemos visto, está en Dios. Y Dios las puso en Cristo Jesús para el acceso de nosotros. ¿Cómo podremos ir a lo alto a buscar esto? No, Dios vino a la tierra a traerla. Y hoy nos lo otorga fácilmente a través de las Escrituras, por el Espíritu de Dios. Aquí tenemos la sabiduría y la inteligencia de Dios. Hay gente que dice en Santiago: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y empiezan a pedirla, pero no leen las Escrituras. Esa no viene por arte de magia, esa no cae del cielo como la lluvia. Ella sale del estudio de las Escrituras, del contemplar a Dios en la Biblia, de conocer a Cristo en las Escrituras. De ahí viene la sabiduría. ¿Recuerdan a Salomón en el primer libro de Reyes, capítulo 3? Cuando en un sueño Dios se le aparece y le dice: pídeme todo lo que quieras y yo te lo doy. Y Salomón pidió ¿qué? Sabiduría. Y gracias a la sabiduría Salomón tuvo todo lo demás. Porque con sabiduría se pueden conseguir riquezas, se pueden administrar riquezas, se puede conseguir todo, solo que él tristemente se dejó gobernar de las cosas y no se mantuvo en relación con Dios. Terminamos esta parte y terminamos por hoy leyendo Proverbios 31. Vamos al libro de Proverbios, por favor. Proverbios 21, perdón. Proverbios 21, versículo 30. Dice la Escritura estas palabras: no hay sabiduría, escuche, no hay sabiduría, tampoco hay inteligencia ni consejo contra Jehová. Hermanos, no vayamos en contra de Él, no vayamos en contra de Él. No hay sabiduría humana que funcione contra Él, no hay inteligencia que funcione contra Él, no hay consejo que funcione contra Jehová. Pero la sabiduría, la inteligencia y el consejo que vienen de Él funciona en esta tierra para todo y con todo. Por eso qué maravilloso es poder disfrutar lo que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús: redención y perdón de pecados. Cosas que Él hizo sobreabundar para con nosotros, dice la Biblia, en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad a través de estas cosas, según el beneplácito el que Él se había tratado en sí mismo. ¿De cuál? Dice: de reunir todas las cosas en Cristo, todo, en la dispensación o en el cumplimiento de los tiempos. La palabra dispensación es la palabra administración, en la administración del cumplimiento de los tiempos. Porque cuando llegó el tiempo, Cristo vino. Cuando venga el tiempo, Cristo viene. Él dijo que vendría, Él vendrá en el cumplimiento de los tiempos. Él administra los tiempos, el día, las horas, los minutos, los segundos. Y cuando Él dijo que será, será. Por eso qué hermoso es esperar en el Señor. Otros empiezan las luchas y queremos que se vayan. No, ellas tienen un tiempo y en el tiempo indicado de Dios se van. Y si Dios dijo que no se fueran, jamás irán. Y si Dios dijo que por esas enfermedades nosotros somos los que debemos irnos, nos vamos. Por eso dice: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuáles? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo está reunido en Cristo. En Él está la sabiduría y el conocimiento y la inteligencia, la ciencia. Todo está en Él. Y Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a esta vida ya nos han sido dadas por el poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia en Cristo Jesús.
¿Quieres sabiduría? ¿Quieres inteligencia? ¿Queremos conocimiento y ciencia de la correcta? Aquella que vale más que el oro y la plata. Busquemos a Jesús, porque Él no está lejos, Él está cerca. Él hoy nos está hablando a nosotros y nos está diciendo que en Él hay perdón de pecados, en Él hay redención, en Él hay vida eterna. Estimados hermanos y amigos, doy gracias a Dios por poder abrir las Escrituras y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por el privilegio que tenemos de estudiarla, por el gozo que tenemos de estar delante de Él, de escucharlo a Él, porque al abrir la Biblia lo escuchamos a Él. Doy gracias por poder disfrutar este tiempo y poderlo compartir con ustedes. Y ruego, estimado hermano y amigo, que por favor se disponga a crecer, porque Dios quiere que usted y yo disfrutemos la vida de Cristo en nosotros. Por eso nos ha dejado su palabra y en especial estas cartas, para que conozcamos lo que es la verdadera vida cristiana, cómo inició y cómo debe llevarse. Porque la verdadera vida cristiana no es otra cosa que nuestro Señor Jesucristo viviendo en su pueblo, viviendo en nosotros y no nosotros. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud en nuestro corazón, oh Dios, nos acercamos a ti. Gracias, Padre, por el honor y el privilegio, Dios, de conocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por bendecirnos con toda bendición espiritual. Gracias por escogernos antes de la fundación del mundo. Gracias, oh Dios, por aceptarnos y adoptarnos como hijos tuyos por la fe en Cristo Jesús. Pero gracias también, Señor, por redimirnos, por comprarnos al precio de la sangre de Cristo y rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y de la esclavitud a Satanás y al pecado y al mundo y trasladarnos al reino de tu amado Hijo para ser siervos tuyos y siervos de la justicia. Gracias por haber perdonado todos nuestros pecados, habernos limpiado de toda maldad y llevarnos en el proceso de santificación hasta el día que veamos a Cristo. Y gracias por permitirnos conocer todas estas cosas a través del conocimiento de tu Hijo y disfrutar, Señor, a través de la sabiduría y la inteligencia que Él nos otorga, la bendición, Dios, de vivir de la manera que tú has establecido. Padre, esperamos a Cristo, esperamos su segunda venida. Anhelamos verle con nuestros propios ojos, tocarle con nuestras propias manos y palparle con todo nuestro ser. Anhelamos ese día y esperamos que sea pronto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Sigan leyendo el libro de Efesios, por favor, y prepárense para la próxima ocasión. Bendiciones para todos.